¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy avanza la ultraderecha en las elecciones parlamentarias de Alemania con otro notable invitado, Firas Alcharani, analista internacional directamente desde Valencia. Firas Alcharani, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para aclarar un par de cuestiones que igual le interesan a mucha gente. Firas, tu lectura sobre los resultados de las elecciones parlamentarias en Alemania. La verdad a mí no me han sorprendido en ningún momento siguiendo la política, la austeridad que llevado los socialdemócratas alemanes. El tema de la guerra de Ucrania, el tema de la migración se ha influido muchísimo, por lo tanto había un fracaso total del gobierno anterior con los verdes. Era previsto pues una subida de la derecha, o le llaman la extrema derecha, en este caso y volver los democristianos a dominar, que siempre ha sido la potencia desde la Segunda Guerra Mundial que ha dominado entre ellos y socialistas, socialdemócratas en Alemania. Por lo tanto, en este aspecto, mucha sorpresa tampoco ha habido. En el caso de Merz, el ganador, vemos una diferencia, no sé si llamarle ideológica, pero por lo menos de algunos principios respecto a Angela Merkel. Estamos hablando del mismo partido. ¿Cómo lees tú eso? Yo, bajo mi lectura y viviendo en Europa, yo veo que últimamente no hay diferencias ideológicas. No podemos tener una barrera lo que es la derecha, lo que es la extrema derecha, lo que es la izquierda o la extrema izquierda. En muchos asuntos, concretamente, se juntan juntos extrema izquierda con extrema derecha en algunos conceptos como la guerra de Ucrania. Damos muchos ejemplos. En España, Vox está contra la guerra de Ucrania, al favor de Ucrania totalmente, pero vemos la derecha alemana, la extrema derecha alemana, aboga, que es lo que es de la Alianza por Alemania, por hacer unas buenas relaciones con Rusia, volver al comercio, volver a comprar gas ruso, etcétera, etcétera. En este caso, nos imaginamos ahora cómo se acerca tanto los republicanos americanos, en este caso, Donald Trump hoy en día a la Federación Rusa. Por lo tanto, ya no veo estas líneas ideológicas como hace 30, 40, 50 años, cuando separaba el mundo entre derecha e izquierda, entre comunismo, socialdemócratas, que sean muchos más cercanos a la teología y la teoría del marxismo en general, la cogía como fuente teórica a hoy en día. Por lo tanto, no veo ningún cambio. Quizá veremos lo que pasa concretamente ahora con temas concretos sobre mejorar la economía alemana y fundamentalmente el tema de la seguridad dentro de Europa, la OTAN, del futuro de la OTAN y lo que va a quedar en el conflicto ucraniano, que es el momento el que dio incluso hasta el triunfo prácticamente a otra vez el CDU en las elecciones alemanas. Un tema que ha llamado la atención ha sido la votación en cuanto, digamos, a la geografía y lo que fue la antigua Alemania federal, es decir, o Alemania democrática, mejor dicho, que fue la que pertenecía, digamos, al ala comunista. Ellos votaron más que nada por la derecha, la extrema derecha, y el resto del país más por los conservadores. Ese detalle de que la antigua Alemania votó por la derecha o extrema derecha, ¿te llamó la atención? Muchísimo, porque realmente no hay barreras ideológicas, uno de los motivos. Realmente los países ex-socialistas hoy en día dominan completamente hoy en día partidos conservadores de tendencia nacionalista y se entiende muchísimo más con el partido, por ejemplo, de la Unidad por Rusia de Vladimir Putin, cosa que anteriormente era impensable, porque realmente ni siquiera Rusia ya, y lo que defiende la Federación Rusa dentro de su política, no tiene nada que ver ni con el comunismo, ni con posiblemente unas ideas del socialismo anterior. Por lo tanto, se defienden a valores comunes, evidentemente porque Europa Occidental ya con tanto
gobierno del Partido Demócrata durante 8 años había un giro drástico y con las políticas de George Soros, del USAID y tanto dinero que ha financiado con la política woke, la política incluso de la familia, las relaciones entre géneros, etcétera, etcétera, que esto conllevó a mucha gente que volver a lo más conservador en el aspecto de las relaciones entre familias, con las personas, incluso el concepto más conservador de la vida. En el caso de Alice Weidel, estamos hablando de la AfD, calificado como la extrema derecha, 20% de los votos, segundo lugar que le gana entonces y desplaza al tercer lugar a quien había sido el canciller Olaf Scholz. En ese caso, hay quienes están leyendo de que llama la atención que no tiene ninguna historia o antecedentes políticos, es decir, no tiene experiencia política y algunos están leyendo que hay votantes que apuestan a esta alternativa porque están decepcionados o desilusionados por lo que han sido los políticos tradicionales. Sin duda, la guerra de Ucrania ha marcado muchísimo antes y después de esta guerra, porque al fin y al cabo, el que ha pagado el coste de esta guerra es el contribuyente europeo, el alemán, el belga, el español, el portugués, etcétera, etcétera. Se han sacado de los bolsillos de la gente se ha empobrecido. Comparar el gas a Estados Unidos ha encarecido prácticamente hasta la mano de productiva. La economía alemana, esta recesión ya va bastante tiempo que incluso va en negativo. Ahora quieren volver por lo menos a hacer un crecimiento económico y esto normalmente al populismo puede favorecer y más el populismo de derecha que domina algún sector de los medios de comunicación. Por lo tanto, es fácil ganar votos y evidentemente cuando tocan el tema de la migración es el otro tema, con mucha facilidad uno lo puede entender porque la gente ni está informada, la necesidad que tiene Alemania de tener mano de obra barata, de lo que pretendían anteriormente, pero es cierto el tipo de inmigrante que entró últimamente ha subido más esta manera de tan extremista y tan racista en Alemania, porque no nos olvidamos, todo viene de conflicto de guerra con unas culturas distintas y realmente choca. Yo estoy en Alemania 3 veces durante los últimos 2 años. Hay un cambio rotundo en algunos pueblos pequeños o ciudades pequeñas donde la mitad son totalmente extranjeros, inmigrantes, la mayoría viven de las ayudas del Estado y eso es muy fácil para el cultivo de la extrema derecha en cualquier sitio del mundo. Y en el caso justamente de la inmigración, otro tema que también hay consenso que jugó en esta elección es el tema del miedo. Migración y miedo, ¿sí? Se ha explotado. Sin duda, porque realmente, insistimos, la mayoría que han venido por la inmigración, por las guerras, la guerra de Siria, por no entrar en detalles, por el tema de la guerra del terrorismo en Siria, por no es ninguna guerra civil, ni mucho menos se está demostrando en la historia, afganos, iraquíes y otros sitios, realmente sin tener nada en cuenta, difícil que puedan entrar en la cultura europea, en el concepto de que tiene que aceptar algunas reglas, le están obligando a los alemanes a hacerlo. Muchas veces, muchos de ellos son gente muy conservadora religiosa, no quieren mandar sus hijos y las hijas a las universidades, a las escuelas, a estudiar el alemán. Entonces, los alemanes tienen que ser muy estrictos en ello y hoy en día algunos de ellos incluso tienen tendencia que pueden crear algunos focos de terrorismo dentro de Europa y eso le preocupa mucho a los alemanes. Van cambiando incluso hasta las leyes, están vigiladas toda la comunidad, por ejemplo, Siria, le puedo decir porque soy de origen sirio, todo lo que apoya hoy en día el gobierno que está gobernando en Damasco, ya han expulsado a algunos de ellos, a algunos le han quitado la nacionalidad. Eso es un trabajo añadido y simplemente que pase cualquier cosa de importancia que sea mínima, resalta enseguida que es inmigrante en Alemania, etcétera, etcétera. Hay dos casos últimamente, por no nombrarlos,
han llamado mucho la atención en la sociedad alemana y los dos, por desgracia, son ciudadanos sirios. Sí o sí, Merz va a tener que hacer alianzas para poder gobernar. ¿Cómo es que va a mezclar facciones con filosofías relativamente distintas o en algunos casos hasta antagónicas? ¿Le será difícil montar alianzas? Yo creo que en la política no hay nada difícil. Incluso hasta puede haber una alianza con la extrema derecha, como le llaman. Le explico. Fundamentalmente, el que ha dado esta facilidad no entrar los dos partidos pequeños, uno que es de izquierda, que no quedó con el 5%, por lo tanto dio más votos a los primeros dos partidos. Prácticamente puede hacer gobernar con solo como en coalición con un partido, nada más. Puede ser con el socialdemócrata, en este caso con Schulz haciendo algunos cambios, obligarle a hacer algunos cambios a nivel económico y ahí va a venir el choque, pero incluso con la extrema derecha con algunos conceptos concretos porque están todos de acuerdo con el tema de la migración, desde la izquierda hasta la derecha, menos un partido de izquierda que, aparte, por cierto, apoya completamente el Estado sionista de Israel, sin tabujos, con banderas. Nosotros apoyamos a Israel, el que quedó en el quinto puesto, el último que entró en el Parlamento. Por lo tanto, tiene esta posibilidad. Yo creo que no descartaría nada que gobierna con la extrema derecha, cabe esta posibilidad porque al fin y al cabo el tema de la inmigración lo van a resolver para el favor de Alemania. Al fin y al cabo hay muchos que no son importantes para la producción y levantar el país a nivel económico. Por lo tanto, es un problema de más que pueden hoy en día solventarlo con una manera estricta por tema de no entrar más inmigración, que está más controlada en las fronteras, etcétera, etcétera. Y por el tema económico, donde puede haber choque, porque la política y la austeridad hasta hoy en día que ha hecho los socialdemócratas no ha sido nada buena para el alemán y aparte pagando el coste de la guerra, porque ya veremos con actualmente como están dividiendo Ucrania entre rusos y americanos, norteamericanos, no va a quedar nada a Europa más que construir a Ucrania, si la dejan construir una parte de ella. Hoy en día hablan de los metales y las tierras raras y entre los dos países. Por lo tanto, lo ha pagado el alemán de su bolsillo y la austeridad que ha hecho el Partido Socialdemócrata no ha sido favorable y lo que vienen quieren abrir el gasto, quieren endeudarse más. Y eso es también un hándicap, es un problema importante porque ya no es tan competitiva la economía alemana por muchas razones y uno de ellos el coste de la materia prima que está viniendo de Estados Unidos. Hay muchos matices, no lo veo nada fácil de la locomotora de la Comunidad Europea y probablemente hasta el tema de la OTAN, y esto también otro tema. Firas, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Firas Alchanari directamente desde Valencia, analizando los resultados de las elecciones parlamentarias anticipadas de Alemania. Ya regresamos. Continuamos hablando con Firas Alchanari directamente desde Valencia. Firas, analista internacional. Estamos hablando sobre los resultados de las elecciones en Alemania, elecciones parlamentarias anticipadas. Firas, desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Acá estamos hablando de una Alemania que fue, digamos, quizás el pilar, ya sea en dinero y en armamento, en ayudar, estar apoyando a Ucrania. ¿Podría haber qué cosas? ¿Sigue lo mismo? ¿Cambios? ¿Qué anticipas? La verdad lo tienen muy complicados toda Europa el que quiera apoyar hoy en día a Ucrania, al gobierno
de Zelensky, que es totalmente ilegal, fuera de tiempo. Es un hombre que tiene que haber unas elecciones, un hombre que ha terminado su mandato, hasta el mismo Rada, el Parlamento ucraniano, está en la misma situación. Y sin la ayuda de Estados Unidos, que ya tajantemente Trump le ha llamado a Zelensky es un dictador, y quiere firmar un posible alto de fuego y evento conversación de paz. De hecho, ya en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por primera vez vota Estados Unidos, China y Rusia por una parte, y Francia y Gran Bretaña se llegan a abstenerse. Por lo tanto, hay un cambio tan drástico que nadie pensaría es capaz de hacer eso, y por lo tanto, mantener esta guerra sin el apoyo americano, que apoya totalmente la fuerza más importante en la OTAN, y sin el armamento que viene desde Estados Unidos, ha pagado una parte importante de esta guerra, la que quiere recuperar Trump y está pidiéndolo a cambio de terreno en Ucrania. Veo el futuro de esta guerra está prácticamente cada vez más corta, a pesar que Europa intentará hacer todo lo posible para seguir con ello, y en el que lleva la batalla en este tema, va por delante, son el Reino Unido, Alemania, actualmente ya veremos qué cambia, yo creo que cambiará, y Francia concretamente. Hay versiones de muchos analistas que dicen que durante el gobierno del presidente Biden, Estados Unidos mató dos pájaros de un tiro, porque por un lado lanza entonces el tema de Ucrania y empieza a financiar la guerra en Ucrania, una forma de debilitar a Rusia, obligándole a, llamémosle así, a la hemorragia económica que significa mantener una guerra, de tal manera que tenerlo haciendo esos gastos extraordinarios era positivo para Estados Unidos, que Biden lo veía como un enemigo claro a Rusia. Y por otro lado, tenía esa alianza, llamémosle así, económica entre Alemania y Rusia con un petróleo muy barato, un gas también muy barato, que le ha permitido ser, como tiene esa reputación, la locomotora de Europa. Por un lado se debilita entonces con la guerra a Rusia y por el otro lado le cortan el Nord Stream 2 y le obligan a que ese petróleo y gas barato se le termina y empieza a tener que comprarle el petróleo y el gas a Estados Unidos a precios exorbitantes que hacen debilitar a esa supuesta alianza entre Alemania y Rusia. Entonces se sacó de encima dos posibles enemigos o dos posibles rivales. ¿Realmente fue matar dos pájaros de un tiro? Realmente en su momento, hay que decirlo, que es una buena política para Estados Unidos, pero Estados Unidos siempre sale ganando, porque realmente hoy en día, con el cambio con los republicanos, sigue ganando una buena relación con Rusia, van a repartir Ucrania, hablando los dos mandatarios sobre tierras importantes y tema de metales, y cambian las alianzas. No me extraña en nada en absoluto, que hay una alianza cada vez más fuerte entre Rusia, la Federación Rusa y Estados Unidos, y siempre lo va pagando Europa. Europa, al fin y al cabo, tiene que claudicar, porque Europa está ocupada por Estados Unidos. No olvidamos cuántas bases militares hay en el territorio europeo, incluso bases que llevan hasta armamento nuclear americano sobre el territorio europeo. Solo en Alemania, no me acuerdo ahora la cantidad de bases, pero bastante importante. Por lo tanto, el alemán está vendido, la economía europea está vendida, porque en un momento se tiene que ir contra la política de Estados Unidos en Europa, ya no hablamos de Oriente Medio, prácticamente le pueden no venderles el gas, prácticamente, no tiene ninguna necesidad en un momento. Estados Unidos tiene negocios en todo el mundo, puede apretarles a nivel de las ventas del gas y petróleo, puede presionar hasta los países del Golfo Pérsico con unas condiciones, incluso hasta algunas sanciones, y Rusia, si no tiene ningún interés, pues tampoco necesariamente tiene mercado de gas y petróleo hoy en día después de las sanciones en Europa, simplemente por tema de interés
suyo para llevar en algún momento a Europa a negociar con la Federación Rusa. Y hoy en día lo está vendiendo en Asia y en China. Por lo tanto, el cambio ha sido radical. Lo hemos visto hasta en Naciones Unidas. La primera vez en Naciones Unidas, ya no en el Consejo, vota Estados Unidos con Corea del Norte, con Rusia, con China o hasta posiblemente, no lo sé, con Venezuela. Y ello, por otro lado, por el tema de la cuestión de la guerra de Ucrania, hay un cambio sustancial. Están hablando de cosas que, bajo mi punto de vista, muy pronto saber qué han hablado y lo que van a hablar entre ellos, porque a mí me llama la atención una palabra hoy en día de Vladimir Putin, hablando que quieren hacer una reducción importante del armamento nuclear con tratados importantes entre los dos países, y espero, dice, y espero que venga China al tratado. Supone que no hay algo hablado antes con China ese tema. Nunca se habló del armamento nuclear chino porque nunca se habló ni del armamento de Israel, ni de Francia, ni de Reino Unido, por ejemplo, ni de Pakistán, ni en otros sitios, hablando de las dos grandes potencias. Y esta palabra, a mí personalmente, como analista, no me deja muy tranquilo que esta relación, ya no hablamos en Oriente Medio, ha cambiado todos los tabús y con todas las alianzas posibles, la traición que ha hecho la Federación Rusa con la entrega de Siria al terrorismo, donde vino a proteger Siria del terrorismo, acaba entregándola, y hay datos sobre ese tema, datos largos sobre este tema. Incluso se habla que el jefe del Shabak, que estuvo 2 veces israelí en octubre en Rusia, intentaron por una manera directa que hable el jefe del Mossad con el presidente sirio y se negó, y por lo tanto se habla de un encaje perfectamente Siria por Ucrania. Por lo tanto, Trump está comprometido con el sionismo internacional por cumplir su palabra, que otra vez no la han cumplido los europeos en el Tratado de Minsk por temas alemanes y franceses en la guerra de Ucrania. Este hombre sí que está cumpliendo con su palabra. Ya veremos por el tema de guerra de Ucrania que lleva la de buen fin, repartir Europa de nuevo. Y yo, bajo mi punto de vista, no solo Ucrania, porque al fin y al cabo hay muchos partidos dentro de Europa Oriental de tendencia nacionalista, capitalista, patriótica, son prorrusos. Por lo tanto, no me extraña que gente vuelva a gobernar en Polonia o hasta en Rumanía seguro, porque han ganado y la han tumbado las elecciones, en Eslovaquia o en Checoslovaquia o en Bulgaria, por ejemplo. Por lo tanto, hay un entendimiento entre las dos grandes potencias. Veremos su relación luego en la guerra posiblemente contra Irán. Lo que ha pasado en Siria, Siria ha ido en mil demonios a cambio de lo que está pasando en Ucrania. Veo un mundo muy frágil, muy en punto de estallar en cualquier sitio, pero veo que la Tercera Guerra Mundial y esta guerra nuclear está cada vez más lejos de la realidad. Firas, y el tema de este resultado, y algunos dicen que se dispara la extrema derecha en Alemania después de estas elecciones parlamentarias con ese segundo lugar del 20% de los votos, ¿puede tener algún impacto, puede ser percibido dentro de América Latina? ¿Ves alguna lectura para América Latina de los resultados de estas elecciones parlamentarias? Para mí ninguna. Europa es Europa, la clase trabajadora en Europa es distinta, el que está ahí, los problemas de América Latina es totalmente distinta, la desigualdad es mucho más importante en América Latina, el que les protege son las izquierdas y la gente que trabaja por pueblo. Aquí prácticamente Europa está en otro mundo, hoy en día que ya no hay barrera ideológica, insisto. Ves en un país una extrema derecha apoya a la Federación Rusa y en otro sitio ve que apoya totalmente a Ucrania, incluso hasta el tema del apoyo de Israel. Es decir, no tiene nada que ver con América Latina, bajo ningún concepto, bajo mi punto de vista. América Latina es países emergentes, es el sur global, tiene otro tipo de problemas, no tiene nada que ver con lo que está pasando, por ejemplo, en las elecciones alemanas. Firas Alcharani, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted darme este espacio para expresarnos un poquito más. Muchas gracias.